Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están a todos? Un saludo muy cordial. El día de la tarde de hoy, pues vamos a continuar con nuestro espacio académico. Recuerden que nosotros estamos tratando eh, los criterios o la parte criterios de nuestro espacio académico de ingeniería informática, donde pertenecen ustedes. Y estamos pues en los conceptos básicos de comunicación electrónica. En esta parte, pues dentro de los conceptos básicos de la comunicación electrónica hemos dado inicio a entrar un poco más en detalle a lo que son los medios de transmisión y hoy vamos a ver realmente algo bien importante dentro de los medios de transmisión y son los criterios para seleccionar estos medios de transmisión. Entonces, quiero dar inicio pues a esta clase. Recuerden que las dudas o inquietudes que tengan ustedes con mucho gusto serán solucionadas a la mayor brevedad posible mm, con respecto a lo que ustedes deseen. Bueno, sigamos entonces con los medios de transmisión, parte fundamental realmente de la comunicación electrónica como tal. Ya empezamos a ver también una parte, al principio hablamos también de lo general, de la parte de las comunicaciones en transmisión y recepción, pero cómo no olvidarnos también dentro de nuestro sistema de comunicación electrónica de los medios y vamos a darnos cuenta de esta parte, ¿no? Eh, pues básicamente los medios de transmisión se vienen a definir como es como el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales de un sistema de transmisión, es obvio. Esto es lo que hemos hablado, lo que hemos venido hablando en nuestras dos clases anteriores. Y el día de hoy yo espero que a ustedes les quede claro eh, cómo escoger adecuadamente un medio de transmisión. ¿Sí? Hay que tener varios parámetros, varias cosas que hemos llamado los criterios de selección. Y es que en últimas yo les decía eso, ¿no? En la clase pasada hablábamos con respecto a que algunas personas piensan que el mejor medio de transmisión es la fibra óptica o que el mejor medio de transmisión es, no sé, los radioenlaces, no sé, eso eh, no es verdad, ¿no? No es verdad. Eso depende, por supuesto, en una cantidad de cosas y vamos a empezar a hablar sobre eso. Eh, los criterios de selección, lo primero que tenemos que fijarnos son en las características, ¿no? ¿A qué me refiero con las características? Por supuesto, ustedes eh, entenderán muy claramente que cada medio de transmisión tendrá una característica. Y entonces vamos a hablar de ese concepto de ancho de banda, ¿no? El concepto de ancho de banda, pues algunas personas lo tienen un poco errado y entonces vamos a hacer aclaración sobre eso. El error del desempeño o el error durante que se pueden cometer durante el desempeño, el performance. Y finalmente, pues otra cosa también importante de estos criterios deben ser la distancia entre elementos de la red. Eh, por supuesto, ¿cómo no evaluarlo? Esa situación, ¿no? Si yo tengo, no es lo mismo hacer un enlace de comunicaciones entre, digamos, un equipo de su casa, del primer piso al segundo piso. O si usted quiere hacer un enlace de comunicación digamos, de su node, de su sistema, de su node en su red de datos hasta la terraza de la antena de transmisión, ¿no? Entonces hay que saber cuál de esos medios escoger es más adecuado dependiendo de esa situación. Eh, Y entre todos estos, determinar específicamente el throughput, ¿no? El throughput es ese criterio de evaluación realmente que nos estamos refiriendo a la cantidad de trabajo o de información que fluye a través de un sistema, ¿no? Eso es el throughput. Y eso realmente es lo que nos da una de las partes más importantes. Eh, ese volumen de información que fluye a través de nuestro sistema
de comunicaciones, pues ese es quizás el último, es el criterio que debemos tener en cuenta, ¿no? Eh, Al final del asunto esto vendría a ser pues una de las partes importantes. Vamos a ver entonces las características de lo que es la transmisión y empecemos a diferenciar específicamente lo que es el ancho de banda digital en informática, que es ustedes son quizás las personas más indicadas y quizás casi siempre utilizan este término, mientras que nosotros en electrónica lo denominamos de otra manera y por eso se diferencia específicamente el ancho de banda digital o de red de un ancho de banda analógico, que es lo vamos a diferenciar. Entonces, para tener en cuenta el ancho de banda digital, como nosotros como ustedes, más que todo, pues yo soy electrónico, ustedes son informáticos, eh, se define específicamente como la medición de la cantidad de información o de bits que fluyen desde el lugar eh, por un determinado tiempo, ¿no? Entonces aquí hablamos como, en últimas, como esa velocidad, ¿no? Y ustedes casi siempre asocian eso. Entonces usted dice, ¿qué ancho de banda tiene su acceso a Internet? Y entonces le dicen a usted 10 megabits por segundo, 50 megabits por segundo, 70 megabits por segundo, ¿sí? Y ustedes se refieren a ese término de ancho de banda, ¿no? Y bueno, pues a mí me suena como más a otra cosa, pero la verdad es que hay que decirlo así. Así se maneja en la parte de informática. Hablamos de ancho de banda digital o de las redes de datos específicamente, como esa cantidad de información o de bits que se pueden transmitir o que fluyen en un determinado tiempo. Conclusión, si incluimos el tiempo, es hablar de esa velocidad, ¿no? La velocidad de transmisión, en últimas. ¿A qué velocidad, qué cantidad de información, qué bits? Y por eso es que la medida del ancho de banda digital es bits por segundo, por ejemplo, ¿sí? Eh, y también usted se puede hablar específicamente de dos tipos de ancho de banda, ¿no? Y puede ser el disponible o el consumido. Por ejemplo, usted puede tener en su casa, puede hablar de, por ejemplo, en el caso mío, voy a hablar de mi casa. Yo tengo una velocidad de acceso, y yo lo digo de otra manera porque pues yo no soy informático, tengo una velocidad de acceso a Internet de 30 megabits por segundo. En este momento eso es lo que yo tengo en mi casa, contratado con Claro. eh, entonces, esos son 30 megabits por segundo. Pero eso yo estaría refiriéndome al ancho de banda que ustedes denominan ancho de banda digital disponible, ¿sí? Disponible. Ese es el ancho de banda digital disponible. Pero, por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo una transmisión de video y audio por este ancho de banda disponible y yo puedo decir que de ese estoy consumiendo, no sé, voy a hablar de una cantidad absurda, el 20%, ¿sí? Entonces yo puedo decir, sí, eso es el 20%, estaría hablando que yo estoy consumiendo de esos 30 megabits por segundo, estoy consumiendo 6 megabits por segundo, no sé si ven la cuenta, o bueno, 5 megabits, no sé el valor que corresponda, 5 megabits por segundo. Ese es el ancho de banda digital que yo estoy consumiendo. Mire la diferencia entre el ancho de banda digital disponible y el ancho digital consumido, ¿sí? El que se está consumiendo. Entonces, normalmente, como les decía, esto se mide en bits por segundo, ¿sí? Porque estoy midiendo esa velocidad, cuánta información, y la información para ustedes los informáticos, pues es los bits, ¿sí? Y entonces hablamos de bits por segundo. En otras oportunidades, ya a veces, por ejemplo, el sistema operativo no habla en bits, habla en bytes por segundo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted está copiando un archivo pasando un archivo de un lado a otro en su computador, abajo le aparece una velocidad y le dice bytes por segundo y no bits. Y de hecho, ese es uno de los errores que la gente comete, ¿no? Eh, Cuando están haciendo estas cosas, por ejemplo, qué difícil es hacer entender bueno, a la persona en general, no a todo el mundo, ustedes como ingenieros en informática, pues ya lo deben entender, que si yo, por ejemplo, tengo uno de estos aplicativos como Download Accelerator o, bueno, no sé qué otro habrá, yo sé el que más utilizo es ese, si yo quiero hacer alguna descarga en Internet de servidores que permitan tomar todo mi ancho de banda, porque es que no tiene sentido si yo tengo, si voy a descargar un archivo, por ejemplo, voy a descargar, no sé,
Me refiero, por ejemplo, a un aplicativo, a un instalador de algún aplicativo en general, de un software, pues en general, cualquiera que sea, y yo tengo un acceso a Internet de 30 megabits por segundo, pues yo espero a que él me descargue a esa velocidad, 30 megabits por segundo, ¿cierto? Pero resulta que la gente llega y cuando está utilizando estos aplicativos no les da 30 megabits por segundo, sino que empiezan a mirar que estos programas tienen, digamos, tienen una forma de medir la velocidad y entonces dice, vea, no está descargando a 30 megabits por segundo. Y por supuesto, ahí no le va a aparecer 30 megabits por segundo, sino que le va a aparecer 375, 37, 36, no sé, algo parecido. Y entonces la gente empieza como como dicen ustedes, los jóvenes, a timbrarse, ¿no? A decir, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Me están tumbando o qué es? Ojo con lo que está diciendo, ¿no? Usted tiene el acceso a Internet de 30 megabits por segundo y el aplicativo como Download Accelerator, la velocidad la mide en megabyte por segundo. Y es por eso que le aparece 3.6, 3.75, a veces pica 3.8, 3.9. ¿Sí? Eso me pasa a mí. Y entonces la gente a veces no lo entiende, pero ¿qué pasó? Pues es que el aplicativo le está midiendo ese megabyte, no en megabits. Y por supuesto, pues la diferencia es un producto o una división por 8. ¿Por qué razón? Pues si yo tengo mi ancho de banda en 30 megabits por segundo, para convertir en megabyte, pues tengo que dividirlo entre 8, ya que por cada byte son 8 bits. Entonces ahí es donde marca 3.7, 3.8 megabytes por segundo, ¿no? La diferencia está en que la B es minúscula y en el otro caso es mayúscula. Ahí está. Entonces tenemos BPS, kbps, mbps, donde es bit por segundo, kilobit por segundo y megabit por segundo. Ustedes yo creo que son más que conscientes y que deben recordar esos múltiplos y submúltiplos que para nosotros son demasiado importantes, como es el kilo, mega, giga, peta, kilo, mega, giga, tera, peta y hexa, que son los múltiplos donde está 3 por 10, donde son los múltiplos que se reduce la palabra X por 10 a la 3, por 10 a la 6, por 10 a la 9, por 10 a la 12 y por 10 a la 15, que son kilo, K mayúscula, mega, M mayúscula, giga, G mayúscula, tera, T mayúscula, peta, P mayúscula y hexa, E mayúscula. ¿Sí? Esa es la forma de los diferentes eh, mm, múltiplos que utilizamos en ingeniería. Ojo muchachos, vuelvo y les digo, con estar utilizando y cambiando, es un kilobyte, un megabyte, ¿sí? Y cuando vamos a giga, como termina en A, entonces tienen que convertirse en mujer. No, señor, por favor, yo les insisto. Un kilobyte, un megabyte, un gigabyte, un terabyte, un exabyte, un petabyte, ¿sí? Pero el hecho de que termine en A no significa que sea mujercito, que sea femenino, no señor, las unidades son hombrecitos. Entonces, por favor, tengan eso muy claro para que no se olviden de cómo es el cuento de la parte de esto de los múltiplos, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, usted dice, yo tengo 4 gigas de RAM, pero el hecho de que parezca esa no significa que es una tera de disco duro, una giga de RAM, no, es un giga, un tera, por favor. Si yo pudiera al menos que esto se les quedara a ustedes en su memoria, para séculas seculorum me daría por bien servido y no me rascaría la cabeza en mi tumba cuando ya esté mayorcito y ustedes sigan como profesionales trabajando en esto. Para mí eso sería lo más importante, ¿no? Entonces, es eso, la forma en cómo está la característica de ancho de banda digital en las redes de datos y en informática. Normalmente el ancho de banda se refiere a la cantidad de información o de bits que pasan a través de esto, ¿no? Para señales analógicas, las señales analógicas, que normalmente es para nosotros, los ingenieros en electrónica, utilizamos ese término. Esto no hablamos de velocidad. Nosotros hablamos ancho de banda como el ancho de una cantidad de frecuencias.
Y entonces acá el ancho de banda analógico se mide en hertz. ¿Por qué razón? Porque yo digo, por ejemplo, si yo estoy hablando de una emisora en FM y pregunto su ancho de banda, entonces voy a decir que él va a ser un ancho de banda de, digamos, de 100 kilohertz, porque van a variar las frecuencias en 100 kilohertz. Entonces hace una diferencia de una frecuencia 2 menos una frecuencia 1 y va a ser un rango de frecuencias entre F1 y F2. Eso realmente se llama ancho de banda. Es un rango de frecuencias en las que se encuentran la mayor parte de la potencia de la señal. Normalmente esto, por ejemplo, lo tratamos en los filtros, ¿no? En un filtro, por ejemplo, usted cuando habla de un filtro pasa baja, pasa medio, pasa altas, o un filtro crossover, que son los filtros que pues manejan unos rangos diferentes de frecuencias, siempre hablamos en eso, ¿no? En la diferencia entre las frecuencias en las que la pérdida al pasar a través de él se mantienen igual o superior a 3 dB comparado con la frecuencia central o pico. Yo no sé si aquí tengo una gráfica para poderla mostrar. Mire, por ejemplo, esto podría ser, digamos, las señales medias, ¿no? Las frecuencias medias. Entonces, digamos, este filtro que usted tiene atenúa las señales de esta manera, ¿sí? Y entonces, mire, aquí tenemos que cuando llega a valer 0 dB, estamos en el centro, en la frecuencia central, y por eso se llama F sub C, frecuencia central, y a partir de ahí empieza a tener una decadencia en sus valores, tanto a derecha como a izquierda, a partir de la frecuencia central. Entonces empieza a tener valores menores, atenuados, digamos, de alguna forma, disminuyendo, y entonces cuando aparecen los menos 3 dB, ahí estoy diciendo que la potencia se perdió al 50%, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y entonces de ahí en adelante yo empiezo a decir que esto ya es inservible, que ya no lo voy a tener en cuenta, y esto tampoco, y entonces hablo que este filtro atenúa todas estas señales hasta 3 dB, y empieza en la frecuencia 1 y termina en la frecuencia 2. ¿Cómo hago para decir que qué es el ancho de banda? Viene a ser la frecuencia 2 menos la frecuencia 1 y ese es el ancho de banda. O lo puedo expresar como que su ancho de banda es entre la frecuencia 1, la frecuencia 2. Lo pongo como si fuera un intervalo de frecuencias, ¿sí? Este es el bandwidth, esto es ancho de banda, pues en inglés. Y me refiero a esas frecuencias que están, yo digo, las frecuencias que están por encima de 3 dB, entonces estas son las frecuencias que el filtro realmente está trabajando o actuando, ¿sí? Entonces mire la diferencia de conceptos, nunca perderse con respecto a eso, ¿no? Esto sí que es clave, de verdad, muchachos, yo sí lo soy bien sincero, ¿no? No hay que confundir el ancho de banda analógico con el ancho de banda digital, ¿no? Vuelvo, les insisto y aclaro fuertemente para que ese concepto se les quede muy claro. Ancho de banda digital es el que utilizan la mayoría de veces en la parte informática. Se refiere a la cantidad de información o de bits, que en últimas esos los bits son información, que están fluyendo a través de un sistema en un determinado tiempo y su unidad de medida es los bits por segundo en esencia. Mientras que el ancho de banda analógico es más una longitud, es un rango de frecuencias. Y por lo tanto, como es un rango de frecuencias, la frecuencia tiene como unidad base el hertz. Entonces, eso se refiere el ancho de banda eh, analógico, ¿no? Y que se utiliza más claramente como eso, ¿no? Como una cantidad, una banda de frecuencias en las cuales yo voy a trabajar. Y sobre eso es lo que hablamos específicamente. Eh, bueno, entonces, siguiendo con esto, veamos algunos aspectos de lo que son específicamente los anchos de banda, ¿no? Esta grafiquita que yo traigo acá a colación, pues tiene ya algún tiempo. Eh, y entonces el grado de convergencia de los negocios adyacentes, entonces vemos cómo los anchos de banda han venido creciendo, ¿no? Y para que usted tenga una relación más o menos de lo que se tiene, ¿no? Un ancho de banda requerido, por ejemplo, para descarga de información, pues para nosotros era más que suficiente con 2 megabits por segundo, pero eso es relativo, ¿no?
es relativo. A mí, por ejemplo, los 30 megabits por segundo me tienen contento, yo no voy a negar que no. Se los comento porque yo, por ejemplo, una película en alta definición eh, digamos, de definición de 720p, eh, yo me demoro más o menos de 15 a 20 minutos en descargar. La película tiene Ojo con este concepto también, ¿no, muchachos? Yo, eh, yo quiero ser muy puntual en esto, ¿no? Y vuelvo y les digo, ojalá William, Juan Carlos, Steven, bueno, ustedes, bueno, los estudiantes que tengo en este grupo, vuelvo y les digo, al menos que el día de mañana se acuerden de mí por eso, ¿no? Porque yo les insistí mucho con respecto a utilizar bien los términos, ¿no? Definitivamente utilizar bien los términos. Yo no sé, muchachos, ustedes al final del asunto tomarán la decisión si lo toman o lo dejan, ¿no? Pero se acordarán de este ingeniero viejito que tuvieron por acá con cierta experiencia y que insistía mucho en dos cosas. Uno, muchachos, utilizar bien el lenguaje, la lengua materna, a pesar de que yo pienso que los españoles vinieron a invadirnos acá y a llevarse nuestras riquezas, pues igual tenemos que respetar esa lengua que hoy en día la hemos heredado a partir de ellos, que son los españoles, y es la lengua, el español como tal. Y esa lengua tenemos que respetarla y saberla usar adecuadamente. No utilicemos más los términos. Y sobre otra cosa que les quiero comentar, muchachos, y de verdad de todo corazón se los digo, y es que no olvidemos y no nos olvidemos de lo que tiene que ver con nuestras raíces propias de Nariño, ¿no? Como seguir usando el achichuca, sachichaya, tatay, bámbaro, quilico, eh, chulla, eh, chiquilla, bueno, todos esos términos que tenemos nosotros, no nos olvidemos, ¿no? Mire, yo a veces me pongo a pensar que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los que conocen algo sobre televisión y farándula y todas estas cosas, hay muchos de los actores nuestros que viajan a la Ciudad de México a trabajar allá y sé que algunos se quedan viviendo allá. Y a ellos les toca hablar como, órale, pinche güey, no, pues ven chavito, tómate tus aguas, ¿qué es que era? Aguas, se me olvidó como que es que llama aguas, no sé qué, y el pot chillón y el no sé qué, bueno, una cantidad de términos y ellos tienen que hablar con esa cantidad de términos y los obligan a que hagan eso. Increíble, ¿no? Eso se llama tener mucho amor propio con respecto a sus valores. Nosotros deberíamos hacer así, sentirnos orgullosos de hablar de esa manera, ¿no? De hablar de esa forma, de esa especie de jerga que utilizamos nosotros acá, que la hemos aprendido mucho del quechua o del quichua. Yo no sé al fin si es quechua o quichua, eso no lo he podido investigar, no sé cómo es el asunto. Si alguien lo supiera, me gustaría que me lo corrija. Eh, Esa lengua por allá de yo no sé qué indios serían los que estaban por allá en ese tiempo, ¿no? En estas regiones, creo que son los incas y no sé, los nuestros pues son los pastos, eso sí sé, pero yo no sé si ellos son los que utilizaban esa lengua en ese tiempo y bueno, y nos enseñaron cuánta cosa, ¿no? Entonces no nos olvidemos de eso, muchachos. Yo sí me siento muy orgulloso de eso, la verdad. Yo cuando me fui de aquí, de mi tierrita, durante muchos años, 25 años, yo dictaba clase y yo a mis hijas quería aportarles eso, aunque pues lastimosamente la mamá de ellas es una persona que odiaba esta tierra de alguna forma, digámoslo así, y no quería que ellas aprendieran a hablar como indios, decía él, cuando yo hablaba de achichucas, achichaya, tatay, bueno, todas estas cosas, en fin, ¿no? Que, que ustedes no lo dejemos, no lo abandonemos, ¿no? Em, yo, por ejemplo, a veces era tan divertido, por ejemplo, cuando yo podía utilizar en mis clases, yo le decía, bueno, habían algunas compañeras, porque ya tenía más mujeres que hombres en esos grupos, y yo le decía, bueno, niña, si usted no me responde esta pregunta, entonces a la salida le voy a echar pichingo. Entonces, claro, eso produce algo muy jocoso para ellos, ¿no? ¿Qué será que quiere referirse? Pues ellos no saben qué es eso. Entonces,
bien, ¿no? Bacano, ¿no? Que diga, este tiritingo, o yo le decía a algún estudiante, deja de ser bámbaro. Entonces, todas estas cosas, mire, son muy bonitas, ¿no? No las perdamos porque de verdad que eso es parte de nuestra cultura. Y así nosotros ya hoy en día por la globalización y por toda esta cantidad de cosas que ya nos han invadido de alguna forma, tantos paisas, caleños, rolos, y costeños de la costa atlántica, pues ya hoy encontramos que ya hemos perdido nuestra forma de hablar. Bueno, sí, ya perdimos nuestro acento, pero no nos perdamos con nuestros términos, ¿no? Ay, no hables así, que eso se oye como tan ordinario, o sea, no, pues yo eso me puede parecer para muchas personas que eso no es así, pero hagámoslo, mantengamos nuestra cultura. Pero lo que sí, muchachos, no tenemos que diferenciar eso del lenguaje que lo usemos bien. Porque, por ejemplo, aquí hay muchos compañeros, hasta inclusive colegas míos, y gente dura, hermano, que está haciendo doctorado y todavía usted lo escucha decir, es que esperemos que haya clase o el día de hoy, ¿no? Entonces, haya, pues no, ¿sí? Haya. Y dice, y algunos de ellos dicen, pues no, es que aquí en este salón habemos algunos que somos del pueblo, entonces no, pues habemos, ¿no? O sea, yo en eso si les puedo aportar y me lo permiten en algún momento en una charla, pues yo les permito y les corrijo algo que yo conozco. Yo desde hace un tiempo acá me he dedicado mucho a eso, ¿no? Como a leer y a mirar que la mejor manera de utilizar el lenguaje, la mejor forma de utilizarla, no se dice en base a, se dice con base en, no se dice de acuerdo a, se dice de acuerdo con, y eso usted eh, a utilizar bien, adecuadamente esos términos, sí que es agradable. Y cada vez que alguien me aporta algo, como mi esposa, por ejemplo, me ha aportado muchísimas cosas, que hay gente que uno dice cuando se refiere a una persona que poco socializa con el grupo, entonces le dice antisocial, y no, pues eso ya me dijo, no, qué pena contigo, pero eso no se dice antisocial, se dice asocial, que es diferente, ¿no? Y entonces, bueno, en fin, eh, yo decía, por ejemplo, que cuando un libro es demasiado, tiene demasiadas hojas, decía yo que ese libro es demasiado largo, entonces ella me decía, no, es que no es largo, es extenso, ¿sí? Entonces, todos esos aportes que me hacen a diario, yo soy feliz que a mí me corrijan y yo soy feliz aprendiendo a diario a utilizar los términos más adecuados y más apropiados. Eh, la clase pasada les hablaba algo de medicina, ¿no? Y por eso también me gusta, ¿no? Utilizarlo como debe ser, muchachos, como debe ser. Entonces, por ejemplo, todo eso a qué venía, al cuento de que yo les decía, por ejemplo, cuál es la velocidad que yo necesito y estaba hablando de la velocidad de descarga de información y entonces se me vino a la cabeza precisamente ese cuento. Decirle, por ejemplo, que el programa Proteus, que es un software de simulación, él ocupa un espacio de unos 500 megabytes, creo que es 500 megabytes, ¿sí? 500 megabytes ocupa. Y entonces hay gente que empieza a decir, ¿cuánto pesa? Yo no sé, o sea, a quién atribuirle eso, ni yo no entiendo, ¿no? Y si ustedes tienen la forma de explicármelo, pues dígamelo, muchachos. Pero yo de verdad les soy sincero, yo conozco peso como el producto de la masa por la gravedad. ¿Sí? Y yo hasta el día de hoy tengo entendido que el concepto de bit, que es la base y la esencia de información, es una información lógica, más no es una información que tenga ningún tipo de peso, de masa, pues. Entonces, si alguien me puede decir cuál es la masa de un bit, yo con todo gusto a partir de este momento empiezo a decir que un programa pesa determinada cosa. Pero yo hasta el día de hoy tengo entendido que un bit es una unidad lógica que normalmente está asociada a un voltaje y el voltaje no tiene masa. Entonces, los bits no tienen masa, muchachos. Si no tiene masa, no podemos hablar de peso. Si no tiene masa, no podemos hablar de peso. Entonces, qué pena con ustedes que les critique su forma de... Como se que ocupa es tal, o tiene un tamaño de tanto, es que eso sí estamos hablando de tamaño, el tamaño de un archivo es de tantos megabits por segundo, tantos megabit, tantos megabyte, tantos, no sé, kilobyte, gigabyte. Por ejemplo, MATLAB, que es un software bastante grande, ocupa 35 gigas. Entonces, ocupa ese espacio, tiene ese tamaño de volumen. Pero no hablemos de peso, ¿vale? Porque es que
No sé, pero igual vuelvo y les digo, eso se lo dejo a su criterio. Eso se lo dejo a su criterio. Pero es que hoy, cuánta cantidad de basura hemos deformado en nuestro idioma, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, ¿quién es capaz de decirme que dejemos de utilizar los anglicismos, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos una selfie, por ejemplo, y dice, vamos a tomarnos una selfie, y hay poco de gente que no entiende el concepto de lo que es selfie. Entonces, llega y dice, sí, hay una persona que estaba por allá y una vez me dijo, claro, vos como siempre tomando selfies, ¿no? Y resulta que era un tercero que le había tomado una foto a él desde lejos y le dijo que le estaba tomando una selfie. Pues que ni siquiera el criterio lo entiende, ¿no? Entonces, por eso le digo, en vez de decir selfie, dije el nombre correcto, autofoto. Entonces, vamos a tomarnos una autofoto y eso se refiere a una foto como a tomar yo mismo. O puede ser con otras personas, pero yo estoy incluido ahí. Pues yo no le puedo tomar una selfie al vecino. Pues, ¿cómo le va a tomar una selfie al vecino si no soy yo el que estoy ahí? A menos que le diga, venga vecino, tomémonos una foto y yo me la tomo ahí y yo soy el que disparo, entonces yo soy, ahí sí ahí tiene sentido de selfie, ¿no? Bueno, cantidad de cosas, muchachos, ojalá que vuelvo les digo, si ustedes no aprendieron nada de comunicación electrónica conmigo, al menos eso se les quede de por siempre, que nada de estar hablando de peso en el tamaño de un archivo, ni menos en andar utilizando tanto anglicismo que hay, ¿no? Y entonces en las redes de datos, y me va a perdonar el señor Patiño, y me van a perdonar todos sus colegas que ustedes los tienen en tan altísimo concepto, pero me disgusta que personas que sepan tanto utilicen mal los términos y entonces empiezan a utilizar términos como router, hub, switch, no señores, eso es eh, concentrador, conmutador y me falta enrutador, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, si alguien va a decirme un hub, para mí es exactamente un concentrador. Un switch es un conmutador y un router, como dirían los paisanos, un router es un enrutador. Esos son los términos correctos. Yo inclusive hace poco, cuando estuvimos en ese segundo Congreso Internacional, tuve la oportunidad de hablar en español y yo le decía, vea usted le decía que son los españoles, ¿por qué no son las personas que empiezan a valorar la lengua y a quererla, a dejar que esos anglicismos dejen de aparecer con tanta frecuencia y de acabar con nuestra lengua? Y entonces él me decía, es que hijo, eso está ahí feo, o sea, yo decirte un router, pues me estás entendiendo claramente, pero si yo te digo un enrutador, no lo entiendes. No, vaya por Dios, hombre, es cuestión de acostumbrarse, hermano. Sí, que me vienes a hablar. Y es, por ejemplo, vas allá y le preguntas a Bot Patiño, o como se llama el señor Patiño allá, el de las redes, él le dice un access point, ¿sí? O el señor Chávez también le dice un access point. No, 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 hermano, un punto de acceso. Esos son así es como se debe decir los nombres correctos de los elementos activos de una red de datos. Eh, que se oye feo o no se oye feo. Habrán algunos términos que no se pueden traducir, ¿no? Porque algunos términos no lo dan para traducirlo. Por ejemplo, eh, aunque yo sigo insistiendo, hay algunos colegas que me refutan mucho cuando yo hablo por ejemplo, de machine learning, ¿no? Yo esa vaina ni siquiera lo pronuncio, pero yo digo aprendizaje de máquina, autoaprendizaje, aprendizaje inteligente, es exactamente, es como realmente para asociar el término machine learning es aprendizaje automático, ¿no? Ese es el término adecuado y así debería manejarse. ¿Por qué tener que utilizar machine learning y big data? ¿No? Big data lo que pasa es que yo no les voy a discutir que de pronto el inglés es bien importante para ciertas cosas, porque es que el inglés tiene una ventaja muy importante, es que no sé por qué las palabras son más cortas, entonces es más fácil decir big data, que debería decirse big data, y porque si lo va a pronunciar bien, pronúncielo bien en inglés o, no, o mejor ni lo diga. Pero si usted va a decir eso, entonces si no, grandes volúmenes de información. Ahí el problema es que el nombre es muy largo, pero ojalá lo puedan hacer, ¿no? Yo de verdad se los digo con todo el cariño y con todo el aprecio, estoy en esa lucha y no voy a dejar de hacerlo hasta hasta mis últimos días. Yo estaré esperando que la gente deje de utilizar Big Data por grandes volúmenes de información, que dejen de estar utilizando eh,
IoT y que utilicen Internet de las cosas, que en vez de utilizar Machine Learning digan aprendizaje automático. O sea, yo no moriré en la lucha de eso. Y yo no sé si a ustedes les parecerá eso, ¿no? Pero es que la gente dice es que si usted más tuerce la lengua al momento de hablar, entonces yo voy a empezar a decir, no es que mi conferencia es de Machine Learning y voy a hablar sobre Big Data y el IoT. Y no me vengan aquí con cuentos pendejos, hermano, a lo bien, no, no. Y si van a decir Twitter, en vez de decir Twitter, dicen Twitter, y no, deje de torcer la lengua y eso no le gana ni le da ningún prestigio a usted de nada. Eso lo único que hace es afectarle en un momento determinado en que se va a morder la lengua cuando esté hablando. De verdad, yo se lo digo. Y ahora, por ejemplo, miren, Twitter se escribe T-U-I-T. Twitter, porque la lengua, la Real Academia de la Lengua lo aceptó y lo escribió como Twitter, entonces no tiene por qué andar diciendo Twitter, porque no se está refiriendo al pajarito, sino que es así se aceptó en la Real Academia de la Lengua y se aceptó como Twitter y se debe escribir T-U-I-T-E-R, Twitter, y tuitear también se aceptó por el Real Academia de la Lengua y se dice así. Entonces, no tiene por qué torcer la lengua porque ya está aceptada por la Real Academia de la Lengua y así es, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, vale, listo, espero que se les quede. Entonces, mire, cuando usted está descargando información, anchos de banda requeridos a veces es de 2 megabits por segundo, 1 megabit por segundo para domótica y otras aplicaciones. Esto es la domótica, estamos hablando todo lo que está relacionado a la informática aplicada a la parte del control de seguridad casero. Entonces ya tenemos detectores de movimiento, detectores de humo, detector de presencia, apertura, cierre de chapas, ruptura de vidrios, bueno, en fin, todo esto, cámaras de seguridad, todo eso es domótica y donde está aplicado a esto. La voz IP, videoconferencia y la videotelefonía, todo esto más o menos estamos requiriendo 1 megabit por segundo. Hoy en día pues ya hace rato pasamos de esta velocidad, como les digo, y entonces tenemos video y voz y videoconferencias como la que estamos haciendo en este momento a una muy buena velocidad, no hay retrasos, no hay jitter, no hay fluctuaciones, aquí incluye otro, algunos se me quedan, ¿no? El jitter son las fluctuaciones y entonces no tenemos esa latencia, esos retrasos que a veces se pierden algunas imágenes y este tipo de cosas, pero bueno, gracias a esta velocidad si vamos a transmitir música por bajo demanda y descargas de contenido multimedia, como es el caso, por ejemplo, de lo que utilizamos hoy en esta cuarentena, utilizamos muchísimo lo que es el Netflix, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos música o video por demanda o bajo demanda, y eso también tiene un nombre en inglés, pero que no deberíamos utilizarlo, y es el streaming, ¿no? El streaming es eso, video y audio por demanda, streaming. A diferencia de lo que es streaming, es cuando es Netflix, es streaming, ¿no? Streaming es cuando usted está haciendo transmisión de video y audio por demanda, es decir, cuando el cliente lo requiere, por ejemplo, YouTube también es por demanda, es decir, cuando el cliente lo solicita y lo tiene. A diferencia de las cosas que se hacen en línea, que eso tiene otro nombre, y eso se llama se me olvidó el nombre, la verdad, no recuerdo. Juegos en línea, 1 megabit por segundo. Televisión digital monocanal estándar, 3 megabit por segundo. La televisión digital monocanal de alta definición, 10 megabit por segundo. Y lo que ya necesitamos, canales duales estéreo de alta definición, 20 megabit por segundo. 20 megabit por segundo. Entonces, estos son los requerimientos de ancho de banda y bueno, pues es para que lo tengan más o menos presente. Con esto hemos terminado la definición de lo que es el ancho de banda, a diferenciarlo del analógico del digital, espero que les haya quedado claro, y las necesidades puntuales que a veces se obtienen. Vamos a ver este error de desempeño, el error de performance, que casi no utilizo esta palabra, bueno, y la quise incluir, y que se refiere al número de errores o porcentaje de errores que se introduce en el proceso de transmisión, ¿no? Por ejemplo, a veces ustedes, y hoy en día que estamos utilizando con tanta frecuencia estos medios, tanto la voz IP como la videollamada, telellamada, y bueno, todas estas cosas, a veces escucho un mosquito esto como que se va por allá en la parte de ultratumba y cosas así, se oye todo raro, eso es debido a que hay pérdidas de los bloques, ¿no? Nosotros, la forma en cómo hacemos la voz IP, por ejemplo, es dividir la transmisión de voz en una serie de paquetes.
De eso se trata TCP/IP, ¿no? Normalmente utilizando el protocolo UDP se divide todas estas cosas en paquetes y los paquetes son enviados a través de normalmente de un sistema orientado a la conexión y este sistema, pues cada paquete se transmite por los diferentes enrutadores y va viajando hasta llegar de su origen a su destino, marcados por cada una de esas direcciones IP. Bueno, espero que, yo no sé si ya vieron redes ustedes, pero es más o menos la idea cómo se maneja, ¿no? Entonces, miren, cuando se tiene orientado la conexión, igual de alguna manera, por X o Y motivo, paquetes se pueden perder porque un enrutador, justo en el momento en que iba a hacer la retransmisión de uno de los paquetes, se apagó, porque, en fin. Entonces, cuando pasa eso o cuando la calidad de algo se cae por alguna situación, entonces empiezan a haber una serie de errores en ese proceso de comunicación y a eso es lo que le llamamos errores de desempeño o de performance. Se denomina errores a toda la alteración que provoca que un mensaje recibido no sea una copia fiel del mensaje transmitido y eso ocurre pues con eso, ¿no? Que se empiezan a escuchar como la voz, como la tos a veces se oye, y luego vuelve y se cuadra. Cuando estamos viendo televisión digital y si pasan este tipo de cosas, la imagen se congela y resulta que a veces la voz como requiere menos ancho de banda que el video, entonces usted sigue escuchando la voz normal y la imagen se congela, ¿no? Para ustedes que son los duros, yo no soy capaz de hacer muy frecuentemente videollamadas, no sé, me siento que me están violando mi intimidad, y no porque no me haya bañado, como dijo alguien, sino porque una videollamada, no sé, yo soy como muy clásico, ¿no? De estar hablando con alguien por teléfono sin que se dé cuenta que yo estoy levantando los pies, que estoy haciendo cara de aburrido porque la llamada está harta, entonces una videollamada me parece súper intimidante, ¿no? Entonces, bueno, ustedes que ya se acostumbraron a esa moda, pues lo puedo ver y ustedes se dan cuenta que muy frecuentemente si utilizan el WhatsApp o utilizan cualquiera de estos medios, si su acceso a Internet no es el más, no es de la mejor velocidad, constantemente se detiene la imagen y no siempre es de buena calidad, ¿no? Como que la calidad a veces sube, otras veces baja. La razón es por el reuso del canal, ¿no? Ustedes saben perfectamente que nuestros canales no son dedicados y exclusivos a nosotros, sino que este canal es compartido por 3, 4 y hasta 5, 6 y 10 usuarios y Darío puede explicarles más adelante cómo sucede esto, ¿no? Esto se debe a los defectos existentes en los medios físicos utilizados para transmitir. Pues obviamente, ¿no? Lo que yo les decía, cuando yo utilizo, eh, por ejemplo, es muy común que cuando usted en su casa tiene una red inalámbrica, esa red sea menos segura, ¿no? Que tenerla por cable. Por cable usted va a la fija. Las pérdidas de los paquetes es mucho menor, yo diría casi cero prácticamente, pero cuando usted tiene un acceso de red inalámbrico, entonces hay lugares en su casa donde la señal se baja, se atenúa y empieza a tener serios problemas, ¿no? Entonces eso también es importante. El medio físico es el que nos determina muchas de esas cosas. Entonces, por ejemplo, hay que diferenciar, vamos a hablar también de la distancia de los elementos de la red, ¿no? Este era otro criterio, el error de desempeño, pues está allí claramente definido y es cuánto error nos está metiendo el medio de transmisión, ¿no? Y dependiendo de eso. Ahora veamos la distancia entre los elementos de la red. Y esto sí que es bien importante y se hace referencia a qué tan separado estén. Entonces, por ejemplo, mire, aquí nosotros tenemos un típico sistema de comunicación normal, pues digamos, y tenemos el 802.11b, que son los sistemas de, de redes inalámbricas normales que tenemos nosotros, y entonces aquí tenemos, bueno, yo no voy a entrar a definir el GEODEM, ni lo que es el FXO, nada de estas cosas no las voy a empezar a nombrar porque esto ya es más de redes de área amplia, de redes punto a punto, de las redes de, sí, aquí tengo frecuencias, los búster, en fin, todas estas cosas, pero sí yo puse esta imagen simplemente por hacer referencia a la separación entre los dispositivos que ustedes quieren unirlos, ¿no? Entonces depende si estamos hablando de redes de área local, de redes de área amplia,
de redes personales, de redes locales, bueno, entonces toda esa cantidad de contrastes, las WAN, las LAN, las WPAN, las PAN, bueno, hay de todo, ¿no? Ahí hoy en día, pues eso, esas siglas se han multiplicado. Yo solamente conocí dos, que eran las LAN y las WAN, y hoy en día pues ya tenemos una cantidad de eso. De hecho, miren, se ha empezado a hablar mucho sobre las WLAN, ¿no? Que son redes de área local de zona de amplia cobertura. Bueno, en fin, ¿no? Se han empezado a salir las LAN de ser las redes de área local, como que ya se han empezado a ampliar un poco más. Están las redes de área metropolitana, que son las MAN, por ejemplo. Están las PAN, que son las redes de área personal. Entonces ahí es donde hablamos lo que llamamos las redes de área personal, son las que tenemos nosotros, por ejemplo, que utilizamos en la casa para hacer los controles remotos y bueno, todo este tipo de cosas. Bueno, entonces es importantísimo, uno de los criterios o de los criterios de escogencia de los medios de transmisión está, una de ellas es la distancia entre los elementos de la red y por supuesto, cómo no tenerlo en cuenta. Las características de transmisión, y se diga, pues por supuesto, vamos a hablar de tres medios de transmisión muy típicos y los más conocidos, que son el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. El par trenzado es muy utilizado, mide la razón de datos. Esta rata de datos, estamos hablando de que usted puede trabajar hasta 4 megabits por segundo. Este es el ancho de banda digital, ¿no? La velocidad máxima con la que puede trabajar. ¿Sí? Mire, y aquí también estamos metiendo de una vez el ancho de banda analógico, que es que yo puedo transmitir hasta 3 megahertz sin ningún problema. ¿Sí? Pero mire lo importante de esto, la separación entre repetidores. Es decir, si yo voy a enlazar a alguien hasta 10 kilómetros, este sistema me sirve. ¿Sí? Hasta 10 kilómetros no tengo pérdidas. De ahí en adelante, y eso lógicamente depende del tipo de par, ¿no? Porque hay algunos par tensados que solamente permiten hasta 2 kilómetros. Eso lo dice el fabricante, ¿no? Entonces usted puede de 2 a 10 kilómetros, si la separación es entre transmisor y receptor es esta, pues se puede utilizar el par trenzado sin ningún problema, hasta 10 kilómetros. Mira lo que sucede con el cable coaxial. El cable coaxial tiene una diferencia, usted tiene una mayor ancho de banda digital, es decir, una mayor velocidad de transmisión. Estamos hablando de 500 megabits por segundo, prácticamente medio gigabit por segundo. El ancho de banda, pues por supuesto es mucho más elevado porque es un dispositivo, es un medio de comunicación blindado que adicionalmente tiene la ventaja de ser, ¿cómo es que se llama? Espérame, se me olvidó. Pucha, se me olvidó ese término. Y hermano, se me olvidó, ¿cómo es que se llama esto? Desbalanceado, ¿sí? Desbalanceado, es un sistema de comunicación desbalanceado, es un medio de transmisión desbalanceado, entonces tenemos hasta 350 megabits por segundo. La distancia máxima que podemos transmitir por cable coaxial también está entre el orden alrededor de 1 a 10 kilómetros y por supuesto eso depende de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, de su referencia. Por ejemplo, una cosa es el más común de todos, es el RG59 con impedancia característica de 50 ohmios, de 75 ohmios, perdón. El RG58 también es de 75 ohmios, pero algunas veces se utiliza el RG6, por ejemplo, que es un cable un poco más grueso, tiene unas características particulares y bueno, entonces este nos da mayor alcance también y menos posibilidad de introducción a ruido. Entonces hay varias clases. Lo mismo el par trenzado está el UTP categoría 5, el 5E, el 6, el 7. Eh, bueno, y eso ha ido mejorando porque lo han ido apantallando, han ido haciendo, por ejemplo, el par trenzado original, si no estoy mal, es 24 AWG, que es qué tan grueso es el filamento, y creo que en el nuevo, en el categoría más alta, si no estoy mal, el 6 o el 7, no me acuerdo cuál es, ya el filamento es más grueso, ya es más grueso, entonces creo que utiliza AWG 22. Entonces cambia, ¿no? Cambia, el filamento no es tan delgado, ya es más grueso. No sé si es 20, no recuerdo muy bien, puede que esté equivocado con lo que les esté diciendo y discúlpeme
a mi queridísima audiencia si estoy equivocado en el AWG, pero creo que es 22 o 24. De hecho, ya mismo lo voy a buscar eh, para salir de las dudas y decirles el verdadero calibre, ¿no? Creo que hay categoría 6E, ¿sí? A ver, vamos a ver si aquí lo consigo. Eh, ya les digo. Bueno, la razón de que sea trenzado es con el objetivo de que no emita, o sea, que el campo electromagnético alrededor de estos hilos se anule, ¿no? Se anule. No, no lo veo. No lo veo. Y aquí hablan pues de categoría, por ejemplo, el categoría 5 que nosotros manejamos, el ancho de banda digital es de 100 megahertz, el ancho de banda analógico, perdón, es de 100 megahertz. El de categoría 5E también es de 100 megahertz. El 6 el que sube a 250 megahertz. ¿Sí? Entonces puede ser que esta presentación pues esté un poco desactualizada porque pues ya hay algunos que trabajan a mayores frecuencias, ¿no? Aquí hablamos de un ancho de banda de 3 megahertz, pero pues eso es un categoría 2. Pero bueno, estos datos están sacados pues un poco más de los más clásicos, ¿no? Esto ha venido mejorando, pues como le digo, muchísimo. Hoy en día el giga Ethernet pues ha permitido que se pueda hacer por cable coaxial, ¿no? Entonces, bueno, no me dice qué tan grueso es. Qué tristeza. Vamos a ver si por aquí de pronto. A ver si de pronto por aquí consigo. Esto es AWG24, sí señor. AWG24 para el caso de la categoría 5. El 6 ya es AWG23, lo que yo les dije, ¿sí? AWG23. Y el categoría 7 también es AWG23. Entonces así es. AWG24 y 23. ¿Qué es eso? Es el calibre. ¿Qué tan grueso es? El calibre, recuerden que es inversamente el número, ¿no? Entre más grande sea el número, más delgado es. Y entre más pequeño sea el número del AWG, es más grueso el calibre. Por eso lo que les decía, el AWG24, que es el de categoría 6, pues es más delgado que el utilizado en categoría 5. El del 6 y el 7, que utilizan mayores anchos de banda y rata de datos, o sea, velocidad de transmisión, utilizan el AWG23, un cable un poquito más grueso. Bueno, hablábamos del cable coaxial, también sucede lo mismo porque el cable coaxial pues tiene variaciones y esto también creo que ya hoy se ha empezado a mejorar. Esta tabla es una simple tabla comparativa en donde yo les puedo decir a ustedes que pues que lógicamente, bueno, les decía esto. Con respecto a la fibra óptica, pues ni se diga, esto también ha mejorado, pero yo estoy hablando de una fibra óptica convencional. Usted te puede transmitir hasta 2 gigabits por segundo en fibra. Vuelvo y les digo, esto es un dato tomado de hace rato. Entonces, no he actualizado esta tablita. El ancho de banda es de 2 gigahertz y la separación miren la diferencia, la separación entre repetidores, y pues que es bastante importante, ¿no? Entonces, usted tiene que mirar a ver cómo escoger el mejor medio de transmisión. Por costo, pues lógicamente ese es más costoso, pero logra mayores distancias, ¿no? Bueno, eso es. Vamos a ver diferentes escenarios para mirar la relación entre el ancho de banda, frecuencia y distancia y errores de desempeño, ¿no? Por ejemplo, veamos, mire, la red digital de servicios integrados, que lastimosamente esta la estudiamos hasta morir cuando yo estaba en mi especialización en redes de servicios telemáticos. Sí que le dimos bombo a esto, ¿no? La red digital de servicios integrados.
La famosa red digital de servicios integrados era lo siguiente. Cuando pues, yo estaba en la universidad, yo me gradué en el año 95, compañeros. No existía la telefonía móvil, todavía apenas estaba en proceso de implementación. La telefonía móvil celular, ¿no? Porque apenas estaban tratando de implementarse la telefonía móvil celular, es decir, que usted pudiera llevar un equipo de transmisión en su carro y pudiera transmitir voz. Esa estaba apenas en proceso de implementación. Creo, si no estoy mal, que en ese año, en el 95, cuando me gradué, pues ya habían hecho la concesión, si no estoy mal, a los operadores, pero pues todavía estaba en proceso de implementación, de montar las estaciones base y todo este cuento. La red digital de servicios integrados lo que buscaba era mejorar esa telefonía fija que teníamos, que solamente era telefonía, e implementar una serie de servicios. Esa serie de servicios estaba el teletexto, el contestador automático, la llamada tripartita, la conferencia tripartita, ¿cómo es que se llama? Bueno, en la cantidad de servicios que se había incluido, que a través de la red telefónica normal nosotros podíamos tenerlo, y por eso se llamó red digital. En primero digital porque se estaba cambiando prácticamente todo a digital, ¿no? De cambiar el teléfono digital, porque los teléfonos eran analógicos, y todos los sistemas de comunicación que fueran digitales. Y adicionalmente integrar una serie de servicios. Entonces, esta red digital de servicios integrados necesitaba 144 kilobits por segundo de ancho de banda. Eh, entonces, espérenme un segundito. Entonces, ese es el ancho de banda. Adicionalmente, tenía una frecuencia aproximada de 40 kilohertz. Esa es la frecuencia con la que se trabajaba. La distancia, más o menos, con la que se esperaba que hubiera alcance era hasta de 60 kilómetros. Es normalmente la distancia entre la central telefónica y lo que se llamaba pues el lugar donde estaban los equipos. El error de desempeño, pues no sé, la idea era no que si no necesitan repetidores, pues para qué vamos a hacer repetidores. Entonces, esto era lo que utilizaba la red digital de servicios integrados. Entonces, ¿cuál es el cable más adecuado para esto? Entonces, pues ahí se utilizó el par trenzado, ¿no? El par de hilos de cobre normal. Con eso se podía manejar sin ningún problema. Los call centers, por ejemplo, utilizaban circuitos T1 en telefonía, se utilizan para designar circuitos digitales de voz. Su ancho de banda estaba por encima de los 1.5 megabits por segundo. Esto es lo que se llamaba T1. T1 era para la telefonía conmutada, se denominaba esto a esos anchos de banda tan grandes, ¿no? Que se utilizaban en ese tiempo. La frecuencia más o menos de trabajo era del orden hasta de los 0.75 MHz, bastante grande, y la idea era poner repetidores cada 20 kilómetros para evitar la atenuación. Estos eran los enlaces de los circuitos T1, ¿no? A veces, anteriormente, yo no sé si las personas que han trabajado o qué tanto tiempo haya trabajado, Darío, que es el más conocedor y experto de estas situaciones acá en este trabajo, no sé si le haya tocado trabajar esta cosa, estos sistemas, los E1, los T1, que eran la forma como se hacían estas situaciones. Acá, por ejemplo, tengo una imagen de la red digital de servicios integrados, mire, era meter los facsímiles, los call centers, los computadores y los teléfonos en una sola red, ¿no? Varios servicios, algo que nunca funcionó, ¿no? Veamos, por ejemplo, las desventajas de los sistemas de radio, ¿no? Porque a veces algunas personas no entienden que una forma, por ejemplo, de implementar un sistema de comunicación a veces es muy común que sea de una vez eh, hablar de radio, ¿no? Y no siempre es bueno poner radio, porque, por ejemplo, están limitados en términos de ancho de banda, ¿no? O sea, los radioenlaces no siempre usted tiene el ancho de banda que usted quiere o sea el más adecuado. Tienen un gran problema con la sensibilidad en la calidad de la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen
o les haya tocado utilizar la televisión satelital, ¿no? Los que utilizan los satélites de órbita baja, creo que si no estoy mal es Telefónica, uno de los que, Telefónica no, sí, Movistar, los que utilizan todavía su televisión por satélite y ellos, el problema es que cuando empieza a caer una cierta forma de la lluvia, la televisión empieza a sufrir varios inconvenientes y eso también sucede con DirecTV, ¿no? Y eso sí, pues ni modo, hermano, eso no se puede hacer nada, pues porque esa es cuando las gotas de lluvia llegan a ser tan cercanas al tamaño de la longitud de onda, pues empiezan a producir una perturbación que hace perder la señal, ¿no? Y esto se pierde, pues. Eh, Esto es lo que yo quería decirle. El rain fade, que se llama la atenuación por lluvia, se refiere a la absorción que se tiene en las ciertas frecuencias de radio porque la lluvia ya es comparable con el tamaño de la onda, ¿no? En nuestro caso, pues nosotros no tenemos y no sufrimos por nieve ni por el hielo, pero en los lugares donde hay, como en Estados Unidos, cuando cae la nieve, eso también es otro problema para las comunicaciones, ¿no? La nieve pues ya es un poco más grande, el tamaño de la partícula como tal que se está interfiriendo, pero igual pues en las ciertas frecuencias las modifican el rendimiento. Entonces eso no es como lo más apropiado. Ahora, por ejemplo, cuando estamos hablando de esto, que las nubes se caen, que eso es tan frecuente en nuestra querida ciudad, cuando ya hay demasiada humedad y las nubes están demasiado cargadas, se bajan, ¿no? Se bajan de ese lugar y entonces vemos lo que nosotros denominamos la niebla, que la niebla son las nubes que se cayeron, pues yo le digo así, hay gente que la gente se ríe, ¿no? Pero esto es la niebla y eso también modifica, porque la niebla en últimas, o la neblina que le dicen algunos, son, es ese, como yo les decía, ¿en qué estado se encuentran las nubes? Las nubes no están en estado gaseoso, porque si estuvieran en estado gaseoso no se vieran. Agua en estado gaseoso no se ve, no se ve, no se puede ver, las partículas están tan separadas que no se ve, pero lo que sí tiene es que ese gas, ese aire, ese gaseoso, se lleva pequeñas goticas, se las llevan y entonces eso es lo que forman las nubes. En realidad es un estado de vapor de agua, mejor dicho. El vapor de agua es agua en estado gaseoso sumado con unas pequeñas goticas. Entonces, esas son las que se van y por eso el vapor de agua moja, ¿no? Porque el gas, es decir, el agua en estado gaseoso no moja, pues. Bueno, y este tipo de cosas, pues, ni se imaginan también, dependiendo de la frecuencia, esto también modifica, pues, afecta las comunicaciones de radio, ¿no? Mm, eh, selección de la gama de frecuencia de radio apropiada, por supuesto, esto cómo no, o sea, si yo voy a trabajar con ciertas características particulares, pues también debes saber, ¿no? Por ejemplo, las redes de telefonía móvil tienen, las redes de telefonía móvil, por ejemplo, trabajan con radioenlaces y operan entre los 800 y los 900 megahertz. Estos son algunas, ¿no? Esto ha venido cambiando porque se ha venido haciendo otras cosas. Por ejemplo, las emisoras AM, el espectro, el rango de frecuencias de AM está entre 535 y 1.605 kilohertz. Las de FM, por ejemplo, van entre 88 y 108 megahertz y son capaces de penetrar cierto número de las ventanas, paredes y techos y mantener el nivel aceptable de intensidad de señal. Esto sucede con FM. No siempre sucede con otras cosas, ¿no? Eso es tan variable. La telefonía móvil, como les decía, móvil celular, algunos trabajan entre 800, 900 y algunos 1000, 1200. Eso ha venido cambiando, ¿no? Los sistemas de microondas que operan en bandas de frecuencia mucho más altas, lógicamente los microondas estamos hablando ya de 2, de 4
gigahertz, de 5 gigahertz. Las señales ya pues no pueden penetrar la materia física porque ya es muy, cuando es muy densa pues ya no pasan. Entonces ahí es donde empezamos a perder señal, ¿no? Aquí vemos parte del espectro electromagnético para poder mirar varias cosas importantes. Esta imagen está tomada en inglés, pero pues no van a pensar que es algo que me guste, ¿no? Entonces ahí ya tocó ponerlo. Aquí tenemos radio AM, por ejemplo, en donde cada estación tiene un ancho de banda de 10 kilohertz y, eh, y se pueden meter hasta 106 posibles bandas. Pues si usted divide el radio AM que va de 540 a 1600 kilohertz, pues van a alcanzar 106 emisoras posibles de 10 kilohertz, pero siempre y cuando sus emisoras respeten esto, ¿no? Porque hay algunos equipos de transmisión, pues que el ancho de banda es más grande de lo que esperamos. En radio FM, por ejemplo, el ancho de banda de una emisora de FM es de 200 kilohertz y usted puede meter entre 88.1 y 108.1 megahertz, puede meter 100 posibles bandas y pueden haber 100 emisoras en una ciudad, ¿no? Entonces, eso también es que lo analicemos. Por ejemplo, mire dónde están metidos los canales de VHF en la televisión. Del canal del 2 al 6 en VHF están aquí, en estas frecuencias. Y en el canal del 7 al 13 están aquí en estas frecuencias. Y esto sí que era bien importante, ¿no, muchachos? Yo les voy a decir, nosotros creo que teníamos el canal 1 aquí en Pasto, para los que son un poquito viejitos, estaban, si no estoy mal, creo que el canal 10, 11, 12, mejor dicho, estaba en este rango. Y esto sí que era bien importante, porque entre más alta esta frecuencia, la señal, la antena que usted necesitaba, el dipolo era más pequeño. Entonces usted manejaba estos cambios. Yo no sé por qué hicieron esa división, la verdad, le soy sincero, ¿no? Y este era un problema grave en ciudades como Popayán, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque los dos canales, el uno estaba acá y el otro estaba acá. Entonces usted necesitaba una antena de doble dipolo y eso tiene que ser un poco de cosas ahí hasta raras. Yo no sé si de pronto por aquí me puedo encontrar una imagen de una antena de esas de doble dipolo. Voy a mirar a ver. Uh, a ver si de pronto me encontrara yo por una... No, no, esos... Sí, venían con doble dipolo, venía un mezclador ahí, una cosa toda rara. Eran bien locas esas antenas, les cuento, muchachos. Y además que era un dipolo larguísimo, ¿no? Las propias antenas para que capten las dos bandas de VHF cuando se utilizaba la televisión pues analógica por ese lado, era demasiado grande, ¿no? La antena era demasiado grande. En cambio, aquí en Pasto, pues nosotros utilizábamos, si no estoy mal, los dos canales en este rango y entonces ahí no había problema. Pues usted utilizaba solamente su antenita normal, el dipolo era por ahí de unos, dígase, unos 50 centímetros, ¿no? Mientras que el dipolo de acá tendría que ser más, era como casi más de un metro, creo yo. Sin temor a equivocarme, era más de un metro. Yo tenía que comprar una de esas grandotas y venía doblada y el dipolo era grandísimo, era más de un metro, con toda seguridad que sí. Y de aquí en adelante ya siguen las microondas. Aquí están las ondas de lo que se llama la onda corta de radio. Y por acá abajo está la onda larga, que están las de acá abajo, que todavía creo que todavía siguen transmitiendo algunas con esas emisoras, ¿no? Las emisoras que son todas chistosas porque uno las escogía. Uno compraba un radio y decía, este radio es bien importante, que tiene 7 bandas, 8 bandas, 10 bandas. Y yo tenía AM, FM, onda corta de tantos metros, de no sé cuántos metros. Y yo escuchaba emisoras de quién sabe hasta dónde. Yo escuchaba emisoras de Cuba. Yo era muy fanático de esa situación, ¿no? De cuando era niño. Y entonces yo en mi casa, cuando compraron un receptor de radio de 8 bandas, yo era loco escuchando emisoras. Lo malo era que yo no, se empezaba a escuchar la emisora, subía, llegaba a un máximo y luego de un tiempo empezaba a bajar la potencia, se perdía y volvía otra vez. O sea, una cosa de loco. No sé si alguien utilizó eso. Entonces, miren, criterios de selección que debemos tener en cuenta: el retraso de propagación, cómo no, la atenuación, cómo no, la seguridad, cómo no, la resistencia mecánica, cómo no, las dimensiones físicas, cómo no, y la velocidad de implementación y finalmente en costos. Estos son los 7 criterios que debe usted tener en cuenta para poder seleccionar el mejor medio.
El retraso de propagación, ¿cómo no decirlo, no? Si, por ejemplo, usted está haciendo un sistema de comunicación y el medio de transmisión le mete demasiado retraso, pues no sirve. La atenuación, digamos eso, como la pérdida de potencia que se tiene el medio de transmisión. La seguridad, por supuesto, ¿no? Que es importante. Yo les decía, si usted está haciendo transmisiones demasiado importantes de cosas que no pueden estar los cables por allá volando en un lado porque alguien le puede violar eso. La resistencia mecánica, pues es decir, cuánto yo puedo estirar el cable, ¿no? Porque usted puede decir, sí, es que usted puede tirar el cable de aquí a 10 kilómetros, pero va y lo tiembla en 10 kilómetros, el cable no le aguanta esa tensión y se revienta, entonces toca ponerle postes cada determinada distancia. Dimensiones físicas, ¿por qué razón? Pues porque lo que les decía la vez pasada, pues tienen que mirar a ver por dónde van a ir los medios y si es posible que las dimensiones son demasiado gruesas, pues no se pueden meter por donde espera, o demasiado gruesas que sean tan pesadas que va a tener que utilizar postes cada 20 metros, 20 centímetros, perdón, entonces no sirve, ¿no? La velocidad de implementación, pues ese es otro aspecto cuando a veces la necesidad de hacerlo rápidamente y el costo. Entonces veamos el retraso de propagación. Y el retraso de propagación, que es ese criterio que nosotros debemos tener en cuenta, se hace referencia a la cantidad de tiempo que se requiere para que la señal viaje desde el transmisor hasta el receptor. ¿Sí? Es eso, es el retraso de propagación. Por supuesto, lo ideal sería que usted en un sistema de comunicación el retraso sea cero. Es decir, que usted llega y transmitió su señal e inmediatamente llegó al receptor. Pero lastimosamente pues eso no ocurre y eso depende del medio de transmisión. Ahí sí vamos a tener que vanagloriar y echarle todas las flores a los radioenlaces. Las velocidades de transmisión de un radioenlace puede estar muy cercana a la velocidad de la luz, o si no está muy cercana, es un muy alto porcentaje de la cercana. Pues digamos, si no es el 100% de la velocidad de la luz, estamos hablando del 80 o 70 de la velocidad de la luz, cosa que es muy difícil alcanzar en un medio de transmisión como el cable coaxial, el par de hilos de cobre, el UTP, ¿sí? No es lo mismo, se demora. Y lo mismo sucede con la fibra óptica, ¿no? La velocidad de la luz, increíblemente, pero en la fibra óptica, pues depende de algunos aspectos, ¿no? Los repetidores, los enlaces, bueno, una cantidad de cosas que no nos da la velocidad que estamos esperando. Esos retrasos pueden ocurrir por varias razones. Entonces, los factores que influyen principalmente en el retraso de propagación es la distancia, por supuesto. Si la distancia es demasiado larga, por ejemplo, lo que yo les decía, esos retrasos ustedes los ven cuando están haciendo transmisiones vía satélite, por ejemplo, se nos da cuenta en televisión que uno llega y le dice, sí, aquí tenemos en vivo, en directo, a esta persona desde vía satélite, desde Roma. Entonces, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes, periodista. Y el man se queda esperando ahí hasta que mientras le llega la señal allá y hay un bache grande, a veces es de muchos segundos, ¿no? Que uno se empieza a desesperar y dice, ¿por qué quedo aquí mudo? Entonces ellos tienen inclusive algunos trucos para llenar esos huecos, ¿no? Entonces dice, yo hago la pregunta y después relleno con algo para que no se sienta tanto ese retraso de propagación. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo en Win Sport, creo que era algo así, si no estoy mal, y eso que eran transmisiones solamente que hacían desde Bogotá y había un periodista en Medellín y otro en Cali. Entonces ellos tenían el truco de decir, bueno, ¿cómo se encuentra don Oscar Rentería Jiménez desde la ciudad de Cali? Porque Win Sport es el canal de los deportes. Entonces, mientras el man está hablando esa frase que él ya no le tiene en cuenta, rellena ese espacio y ya sabían el truco. Y ustedes no sé si lo vieron alguna vez en la polémica, o yo no sé cómo se llaman esos programas, rellenan con una frase que ellos saben que le hizo la pregunta y sabe que la pregunta termina y luego la rellena con otra cosa. Decía, coméntenos sobre el partido del América? Porque Winsport es el canal de los deportes, que no sé qué. Entonces, mientras estaba llenando ese espacio y decía otras cosas, hacían esta situación, ¿no? Esta es la razón, es porque la distancia entre transmisor y el receptor son muy largas. Entonces, alguien puede decir, pero es que de Bogotá a Cali no es mucho, sí, pero es que la señal sube un satélite y baja, y las distancias son extremadamente grandes. Estamos hablando de muchos kilómetros, muchos kilómetros. Eh, la densidad del medio indiscutible, ¿no? Porque entre más denso el medio, pues la velocidad es más lenta. Entre menos denso sea, es más rápido. Y por eso es que las ondas electromagnéticas en la atmósfera pues viajan muy rápido, porque la densidad es muy baja, mientras que en los medios más densos, pues la velocidad es más lenta.
Mm, La longitud total del circuito, pues lógicamente va a afectar directamente la cantidad de tiempo que tarda la señal en llegar al receptor. Eso es obvio y lógico, ¿no? Eh, la velocidad de propagación de la señal depende y está de acuerdo con el medio. Aquí vamos a mirar algunos ejemplos de lo que yo les decía, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta. Mire, aquí hablaba del porcentaje y mire, si usted lo está haciendo en el vacío, pues vamos a viajar a la velocidad de la luz, aunque la velocidad de la luz no es 300.000 kilómetros por segundo, es 298.000, no sé qué, bueno, pero es casi 300.000. Aquí hablemos que la velocidad del vacío está al 100%. Si estamos hablando en el aire, es decir, en la atmósfera, no en el vacío, sino en el aire, en la atmósfera, es casi del 99.97% de la velocidad de la luz, es decir, estamos hablando de velocidades cerca de 299,890 kilómetros por segundo. Mire que en un cable de cobre estamos hablando de velocidades de 60 al 80% y eso depende de la densidad y depende de un poco de aspectos. Ahí se puede viajar a 180 y a 240.000 kilómetros por segundo. En el agua, la velocidad viaja a 75% de la velocidad de la luz. En el teflón viaja a 70, mire. La fibra óptica, lo que les decía, mire, la velocidad de la luz viaja a 68%. Esta razón, pues porque los medios es mucho más denso, ¿no? En el polietileno viaja a 66,67, ¿sí? Y en el policloruro de vinilo, que es el PVC que nosotros le llamamos, en el PVC, mire, es mucho más lento, está entre el 45 y el 60% de la velocidad de la luz, es decir, que viajamos a 135 hasta 180.000 kilómetros por segundo. Este es el PVC, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, el policloruro de vinilo o polivinilo clorídico, que es el PVC, pues que se llama PVC, aquí están las iniciales. Vean. Son valores nominales, por supuesto, y esto hay de todo, ¿no? Ha cambiado esto radicalmente desde mucho punto de vista. El retraso de propagación, esta es otra de las cosas que seguimos tratando, y es el número de elementos o dispositivos en la red que también afectan, ¿no? Y es que mire, ay, perdón, se me descontroló esto aquí. Eh, yo les decía que los elementos activos, por ejemplo, si usted pone repetidores, si usted pone multiplexores, y pone conmutadores y coloca enrutadores, pues todos estos elementos activos en una red, pues van a tener que cada vez que pase por un elemento, él se demora en procesar los datos y retransmitirlo. La telefonía móvil, pues también se demora, ¿no? De hecho, por ejemplo, usted si ha tenido la oportunidad, se pone de curioso a veces y llama desde su casa a su pareja, a su hermana, a su papá, a su mamá, usted habla y dice hola y se demora un tiempo en que le llegue al otro teléfono y le digo hola, ¿no? Y a pesar de que están ahí al lado, dicen a alguien, pero si estamos aquí al lado, ¿no? Pues claro, la señal viaja a través del primer estación base y de ahí en adelante va al sistema de conmutación, todo esto, y todo eso, pues lógicamente toma su tiempo. Eh, porque se tienen que hacer varios procesos, por ejemplo, la señal tiene que hacer una cantidad de cosas y esos tiempos pequeños van sumando y llevan a convertirse en grandes tiempos. El retraso de propagación también, por ejemplo, y el más común es en las estaciones receptoras de satélite, pues por supuesto, cómo no decirlo. Esas distancias estamos hablando, mire, la señal de radio debe viajar aproximadamente 36.000 kilómetros desde el satélite y la misma distancia de vuelta. Esto quiere decir que generan retrasos del orden de los 250 a los 270 milisegundos, porque solamente estamos hablando sin procesamiento, ¿no? Realmente eso es relativamente poco, pero el procesamiento de la señal es la que hace que el retraso se vuelva ya segundos en los satélites de órbita baja. Hablemos un poquito de la atenuación. Con respecto a la atenuación, estamos hablando de esa cantidad de señal o de potencia que se pierde por... No, es que estoy, espérame un segundito aquí. Sí, en esa disminución o pérdida de potencia de la señal sufrida por la velocidad, ¿no? La cantidad de transmisión, de medio de transmisión que tiene que pasar. Entonces, eso depende también del tipo de medio que se esté usando, de la distancia, de la velocidad, ¿sí? Un ejemplo es la señal de video por cable coaxial, por ejemplo, ¿sí? Esto es cuánto se atenúa. Entonces, por supuesto, esto cada medio de transmisión le dará cómo es su atenuación, son características muy particulares, ¿no?
La seguridad, lo que me refiero, se refiere a la protección de los datos frente a intrusos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal usted poner, yo no sé qué tan importante, por ejemplo, es para el señor Chávez que el medio de transmisión esté por ahí tirado en el piso o que esté por ahí eh, pasándose un cable demasiado importante por ahí por fuera en la calle y que usted tenga acceso a él, mire a ver, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, la seguridad es qué tan importante es mirar que el medio de transmisión no esté fácilmente con intrusos. ¿Con qué facilidad puede un dispositivo no autorizado interceptar una comunicación? ¿Ah? En radiofrecuencia de unas redes inalámbricas ni se diga, ¿no? Esa cantidad de dispositivos que pueden entrar sin que usted se dé cuenta, bueno, hay que mirar. Algunos medios como las transmisiones de radio son fácilmente interceptables, y no cómo decirlo, ¿no? Un enlace de radio, pues usted tiene que mandarlo codificado o encriptado para poder que no se lo vayan a detectar, pero es bien difícil porque todo esto, así como hay quien haga el código, también hay alguien que lo deshaga el código, entonces es muy importante que esa seguridad se tenga en cuenta, ¿no? En las ondas aéreas, por ejemplo, microondas y vías satélites son muy inseguras y además con el acceso de señales se puede facilitar y es prácticamente indetectable a través de las antenas. ¿Por qué razón? Porque usted puede captar la señal suya y no hay forma de saber si usted hay un intruso o no hay un intruso, ¿no? Entonces, toda esta parte de la seguridad es fundamental. Hoy en día con la codificación, pues se ha venido mejorando muchísimo. Debido a que la fibra óptica no produce radiación electromagnética, es resistente a la acción de intrusos de escucha, ¿no? Por ejemplo, ahí sí, si usted tiene un enlace de fibra óptica entre un punto a otro, pues no hay forma de introducir allí, no hay forma que usted se meta, ¿no? Tiene que coger y romper la fibra para poderse meter ahí, pero usted la rompe la fibra, inmediatamente usted se da cuenta que se rompió la comunicación y no puede hacer, no puede hacer la fácil. Esta es muy segura la fibra óptica, ¿no? Para acceder a la señal que circula en la fibra es necesario partirla y por lo cual no hay transmisión durante este proceso y puede que ahí ya se da cuenta fácilmente quién la está detectando. Hablemos un poco sobre la resistencia mecánica, que es el otro criterio de selección que tenemos y que les explica y se especifica normalmente a los cables, el par tensado, el cable coaxial y la fibra óptica. Usted no puede tensarla tanto que se pueda romper, tiene unos límites físicos. Y lo mismo a la curvatura, ¿no? Usted, por ejemplo, no puede doblar demasiado una fibra óptica porque la parte, pues. El par trenzado y el par trenzado no sufre tanto, ¿no? Pues, pero igual también tiene un radio de curvatura, el que ustedes deben trabajar. ¿Cuánta cantidad de flexión y torsión, ¿no? Es decir, la fuerza del flex, sin que se pueda romper, puede tolerar un cable. La flexión, estamos refiriéndonos a ese tipo de deformación que presenta un elemento en estructura alargada en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. Es que aquí está su cable, por ejemplo, yo tengo aquí mi cable, aquí tengo yo cuánta fuerza le puedo meter a nivel perpendicular. Esa es la flexión. Entonces yo le puedo, ¿cuánto lo puedo? Entonces, por ejemplo, no, que el cable lo torció así. Listo, no está perdiendo, que lo torció más así. No, pues que ya lo puso como a 90 grados. Complicado, allí no se puede partir la señal y entonces ese tipo de cosas pues no las permite nuestro sistema. Bueno, ¿qué más les digo? La otra parte es la torsión, cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal. Entonces aquí es cuando la torsión es cuánto yo la puedo tensionar sin que se vaya a romper las fibras, ¿no? Eh, Usted, por ejemplo, el cable UTP, podría ocurrirle que empieza a templar y puede que tiemble tanto el cable que ya se puede empezar a perder o a romper los filamentos, ¿no? Entonces también puede ocurrir. ¿Cuánta cantidad de peso o esfuerzo longitudinal puede soportar un cable? Eso también es importante, es la resistencia a la tracción, sin deformarse o romperse, es la resistencia a la ruptura. Pues todas estas cosas usted las debe tener en cuenta cuando va a tener la parte de su cable coaxial. Eh, ¿Por qué razón? Porque usted si va a templar esto en algún lugar eh, no puede, pues digamos, ir a ponerlo bajo cualquier circunstancia, ¿no?
perdón, vaya si las dimensiones físicas no son importantes, se debe tener en cuenta varias cosas, el peso del cable. Si usted, por ejemplo, va a tensionar un cable entre dos, el vano del cable, es decir, por ejemplo, usted va a poner esto en una antena aquí, y aquí tiene, perdón, una antena en un poste, y aquí tiene otro poste, y usted va a templar un cable aquí, usted debe saber que este cable tiene un peso. Y, y usted tiene, si usted va a poner una tensión entre lado y lado, pues no, el peso de por sí va a tener una curvatura aquí, por mucho que usted lo tiemple, porque si ya lo quiere ver así, templado, así perfectamente, no lo va a poder ver. ¿Por qué razón? Porque resulta que puede ser que a esto esté tan templado que tenga ya no aguante la torsión y sencillamente se arranque el cable, ¿no? Eso puede ocurrir con mucha frecuencia, muchachos. Es muy normal que eso ocurra cuando la persona que está haciendo la implementación del sistema no tiene en cuenta eso. El diámetro del cable, importante, ¿no? Importante porque depende por dónde va a ir, por dónde lo va a meter, qué es lo que va a hacer, si va a tumbar o no va a tumbar muros, si va a abrir o no va a abrir huecos, si, bueno, en fin, todas estas cosas que son importantes. El tamaño y el peso de una antena parabólica y el sistema de montaje, por ejemplo, puede requerir el apoyo y sobre todo en lugares en los que la experiencia de los fuertes vientos. Entonces es que es bien común, ¿no? Cuando usted tiene una antena de reflector parabólico, estas antenas, pues imagínese, dependiendo del tamaño, el viento les afecta. Entonces usted debe tener un buen soporte, debe tener una buena ubicación de tal manera de que pues tenga cuidado de que no la vaya a tumbar el viento, ¿no? Tiene que ser resistente a eso, entonces debe tener unos buenos chazos, bueno, en fin, una buena cantidad de cosas. Entonces, eso. Entonces, bueno, requiere de soporte para la instalación, y cómo no, requiere de soporte para la instalación, por supuesto, para eh, poder mirar, ¿qué les iba a decir? Pues la parte que les decía, de fijar bien, ¿no? La velocidad de implementación es qué tanto tiempo se demora usted en hacer la conexión, ¿sí? Eh, la, por ejemplo, cuando vamos a utilizar cables físicos, se toma su tiempo, ¿no? Incluso eh, hay que mirar las condiciones, mientras que las antenas de radio pueden ser casi que instantáneas, ¿no? Eh, pero lógicamente eso también es necesario dependiendo de dónde va a estar configurado y la reconfiguración entre ellos se puede tomar mucho menos tiempo que para el caso de la instalación de los cables, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo podría gastarse en montar nuestro sistema? Eso es importante, ¿no? Mire, por ejemplo, hacer un montaje de estos, poner esta estructura, yo no sé qué, y poner estos cables y todo esto. Esto me lo podrá decir mi amigo Darío, que sabe perfectamente si él ha estado en el proceso de instalación de un NW, una estación base, cuánto tiempo demora hacer esto, ¿no? Sí, luego poner los radios, bueno, en fin, una cantidad de cosas. ¿Y cuánto podría demorar también en instalar un sistema satelital? Hay que mandarlo, ubicarlo en no sé dónde, bueno, en fin, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Los costos, pues ni se diga. La consideración de los costos también incluye la adquisición, el despliegue, la operación, el mantenimiento, actualización o sustitución de nuestros sistemas de transmisión, ¿no? A veces puede ocurrir esto se debe incluir los costos de los materiales y de la instalación. Hay que mirar esto que es el precio, que es demasiado importante, ¿no? Yo a veces en algunos aspectos las personas no toman en cuenta esto. Y entonces mire todo lo que hay, la adquisición, el despliegue, la operación, mantenimiento y la actualización o la sustitución, porque algunas veces pasa eso, ¿no? Mire que usted debe tener pensado en que cuando hace su sistema, usted debe tener una posibilidad de actualización y una posibilidad de que sea sustituido por otra cosa y que no vaya a dejarlo pues como a medias en el sentido de, de que si va a ser actualizado sale más caro eh, la situación y la verdad es que esto no es lo adecuado que usted deba o mantenga un sistema de esa manera, no es lo más apropiado. Aquí voy a tener una hojita, es un poco vieja ya la hojita de este rendimiento, la conseguí por ahí en un texto que yo lo tengo muy,
Muy importante, pero mire lo importante de estas cosas. Mire, el cable UTP, por ejemplo, es un cable de costo muy bajo, que las velocidades, como les digo, están entre 1 y 100, que su atenuación es alta, que es lo malo, mire, la atenuación es alta, la interferencia electromagnética es alta y su seguridad es baja, ¿sí? Entonces, mire, todas estas cosas usted las debe tener. El STP, el cable, el par trenzado apantallado, el costo es moderado, no es tan bajo, es un costo moderado. La velocidad pues aumenta un poquito hasta 50 megabits más, es decir, 150 megabits por segundo. La atenuación es alta. La interferencia electromagnética ya hablamos de que es moderada y la seguridad es baja, ¿no? El cable coaxial, mire, el costo, pues comparado con los demás, pues es más costoso un cable coaxial que el UTP o el STP. El UTP, pues es comparable con el STP, tiene unas velocidades hasta de 1 gigabit por segundo. La atenuación, pues ya es moderada, no es tan alta como en los anteriores. La interferencia electromagnética es moderada, ¿sí? Y la seguridad, pues también sigue siendo baja, porque usted fácilmente la puede tener acceso. Mire la fibra óptica, el costo es alto comparado con las otras tres anteriores. La velocidad pues bastante alta, la atenuación es casi nula, es muy baja, la interferencia electromagnética pues ni se diga, es muy baja y la seguridad muy alta. Ahí es donde vamos a ver que la fibra es un elemento muy importante para muchos aspectos, pero el problema es el costo. Los radioenlaces, el costo, por ejemplo, un radioenlace, pues moderado, pues si usted tiene la posibilidad de hacer un radioenlace por costos y bueno, importante que mire y evalúe esa parte. Las velocidades, pues ahí están. La atenuación puede ser baja o puede ser alta, eso depende de la frecuencia, depende de, bueno, un poco de cosas. La interferencia electromagnética ni se diga, pues esto es muy alta, pues lógicamente porque el hecho de viajar las ondas por la atmósfera, pues tiene una posibilidad muy alta y la seguridad muy baja. Los enlaces de microondas, los costos muy altos, ¿no? Las velocidades muy altas, muy buenas. La atenuación es variable, eso depende de muchos aspectos. Y la interferencia electromagnética, pues muy alta. La seguridad moderada. ¿Por qué razón? Porque es difícil tener acceso a esto. Los sistemas satelitales tienen muy parecido a un microondas. Y la telefonía móvil celular sí que es bien importante que la tengamos en cuenta. Miren, los costos de implementación son altos comparados con estos sistemas tan baratos. Las velocidades son relativamente bajas, estoy hablando de la telefonía celular de la primera generación a la segunda generación. La atenuación es baja, es una atenuación baja. La interferencia de ondas electromagnéticas son moderadas, pero sí las hay, y la seguridad es muy baja también. Entonces, estos son lo que quería hablarle con respecto a los rendimientos, ¿no? Entonces, aquí es donde yo les dejo a ustedes como ingenieros que dependiendo de las necesidades del caso, usted mira y toma cuál es el medio de transmisión más apropiado y cuál es el que usted debe escoger. Debe hacer un paralelo entre ellos y hacer esto que nosotros llamamos costo-beneficio. Póngale en una balanza. No siempre la solución es la fibra óptica o los enlaces de microondas o de satelitales. No siempre, muchachos, no es así. Usted debe escoger todo lo que acabamos de ver, el tiempo de acceso, la seguridad, el, bueno, todo lo que hemos visto ahí. Finalmente, quiero hacerle algunas conclusiones y las voy a leer porque me parecen que es bien importante que usted las tenga en cuenta. El atractivo de cualquier sistema de transmisión aumenta en la medida en que se cuenta con un mayor ancho de banda disponible, ¿no? ¿Sí? Menos errores que una distancia máxima entre elementos de red más diversas, tales como los amplificadores y repetidores, ¿sí? Esta es una primera conclusión importante. Cuando se evalúa la viabilidad de un medio en particular para una aplicación específica, se debe tener en cuenta factores como los costos, la velocidad, la seguridad y la atenuación. Claro, lo que yo le decía, qué tan caro va a ser, la forma, la velocidad que vamos a transportar, qué tan seguro es y qué tanto nos va a atenuar la señal. Otra conclusión, los medios de transmisión de datos juegan un papel importante dentro del manejo de las comunicaciones, siendo ellos los determinantes de su buen o mal funcionamiento. Y es que es fundamental, ¿no? Usted, por muy bien que haga un transmisor y un receptor, es fundamental el medio porque depende de él si las cosas funcionan o no. Por otro lado, no siempre lo más costoso es lo justamente es lo
lo más adecuado, ¿no? Para montar cualquier tipo de red. Se debe tener en cuenta los beneficios frente a la inversión. Y es que eso es así, porque, por ejemplo, yo no sé, a veces lo que le digo, no lo más costoso es lo mejor, y eso es, no solamente es para eso, sino para todo, ¿no? Hay gente que no, que tiene la forma de pensar de que sí, de que definitivamente usted le ofrecen tres cosas, cinco productos y coge el más caro porque piensa que es el mejor, no siempre. No siempre, no siempre. Y no quiero como alargarme mucho en esta situación. Aquí les voy a dar nuevamente mis referencias de donde he sacado toda esta información, de teoría electromagnética de Hay y Bush, eh, un libro de electromagnetismo de Krauss, las antenas de Krauss también, transmisión de datos y redes de comunicaciones de Forensen, que creo que ya lo habíamos hablado de ellos, y algo de Wild Telecommunication and Date, el libro el Handbook de septiembre del 2007, aunque pues lastimosamente no he tenido acceso a los anteriores, por eso hay mucha información que está un poco desactualizada, muchachos, les ofrezco, me disculpen por eso, pero yo me voy mucho al Handbook, ¿no? Y lastimosamente pues el más reciente que tengo es el del 2007. Eh, Eso es, muchachos. Les agradezco muchísimo la participación el día de hoy en esta clase. Eh, Vuelvo y les digo, pues nosotros nos vemos el miércoles, en donde vamos a tener dos sesiones seguidas para poder ir avanzando. Ya hemos terminado pues todo lo que corresponde el día de hoy a hablar todo lo que son los criterios de selección de los medios de transmisión, hombre que de verdad que sí son muy importantes. Ya el miércoles empezaremos a hablar un poco más en detalle de las líneas de transmisión que son bien importantes, que ustedes entiendan cómo es que se ven esos fenómenos eléctricos dentro de una línea de transmisión y poder entender lo que es perfectamente el acople de una línea, cómo acoplarla a través de un medio de transmisión, de un stub, un trozo de cable, entender específicamente cómo viajan las ondas a través de los diferentes medios de transmisión y cómo entender lo que son los parámetros primarios, los parámetros secundarios y toda una cantidad de características particulares de las líneas. Eh, Esto va a ser nuestra siguiente parte. Recuerden que nosotros de estas tres últimas clases vamos a hacer unas evaluaciones para esos conceptos que vuelvo y les insisto, ustedes lo deben tener claramente, muy claramente todos estos conceptos y espero que esto sea de su agrado, ¿no? La verdad, yo adoro las telecomunicaciones, me fascina la parte de las telecomunicaciones, me gusta muchísimo toda esta parte y aquí usted puede aplicar muchísima ingeniería en esto, ¿no? Entonces, no me queda más, muchachos, sino agradecerles la atención, vuelvo, les insisto, de todo cariño. En cualquier momento tienen alguna duda, me la preguntan y con mucho gusto, en lo que esté a mi alcance, estamos para servirles. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos, por favor, el día martes a las 8, el miércoles a las 8, donde continuaremos con el análisis de las líneas de transmisión. Muchísimas gracias, que pasen un fin de semana excelente.